electrónicos el programa Renovando el Entendimiento, este programa de Agua Viva para las Naciones. Estamos transmitiendo desde Ciudad Delicia, Chihuahua, con un panel que estoy muy contento de que estemos juntos. Aquí está el señor Juanito. Señor Juanito, ¿cómo le anda yendo? Qué bueno, me da mucho gusto. La señora Leti. Señora Leti, buenas tardes. Doctor Ugarte. Pastor Sergio, ¿cómo andamos? Muy bien. Willy. Señora, ¿cómo anda? Qué gusto tenerla por aquí, señora Mónica. Y bien contentos de que nos estén recibiendo. Gracias a Luis Carlos allá en el área de los controles técnicos, en el área de media. Y pues bien contentos de estar nuevamente aquí compartiendo la escritura versículo por versículo, con una óptica de reino, una óptica del nuevo pacto, precisamente para que nuestro entendimiento sea renovado. Tengamos un entendimiento diferente para poder interpretar la escritura bajo la óptica que Jesucristo vino a predicar, que fue la óptica del reino, y que también podemos ver claramente que a partir de su resurrección, muerte y resurrección, se inaugura un pacto en el cual nosotros estamos operando dentro del pacto eterno llamado el nuevo pacto. Así es que vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Yo quiero agradecerte de manera personal por estar aquí con mi familia en Delicias y por toda nuestra familia que está en otras ciudades, Señor, que nos está recibiendo a través de internet. Nos declaramos, Señor, listos para aprender. Estamos ungidos para aprender de tu palabra y declaramos que tu palabra está bendecida, que tu palabra tiene un poder extraordinario y que va a llegar, Señor, y va a dar en el blanco y va a producir el crecimiento de Cristo en las personas que lo estén recibiendo. Por lo tanto, nos sujetamos a la guía del Espíritu Santo, declarando que Él está presente en nosotros, guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Vamos a continuar con la parte de la crucifixión. Estamos entrando ahora en Juan 19. Juan 19:1 dice lo siguiente: Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. Lo que se va a desatar a partir de ahora es algo que estaba profetizado en el Salmo 22. El Señor Jesucristo estaba ahí definitivamente entrando a la ejecución de este sacrificio, que hoy lo tenemos muy claro, que venía por el lado romano una ejecución simple y sencillamente en el ámbito de lo civil, de lo gubernamental, pero en el propósito eterno está a punto de presentarse el cumplimiento de una profecía o el cumplimiento de lo que en el propósito eterno se había establecido antes de la fundación del mundo. Y por eso a Cristo, Willy, se le nombra el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, en el ámbito eterno esto estaba presupuestado y en el tiempo cronos estaba a punto de manifestarse. Lo que vamos a leer a continuación, usted lo puede verificar en el Salmo 22 con una precisión extraordinaria. Lo que los versículos del Salmo 22 describen, que por lo cual iba a pasar Cristo, y lo que él, siendo conocedor de la Escritura, ya había analizado, ya había leído, y realmente está a punto de entrar en el ámbito espiritual a una situación que jamás había experimentado: la separación y dejar de ser uno con el Padre, ¿sí? En el ámbito de su alma, imagínense la angustia que estaba viviendo él emocionalmente. Y en el ámbito físico, Juan iba a entrar a una experiencia brutal, literalmente brutal, que ningún hombre, bueno, yo no puedo decir ningún hombre lo haya vivido, pero realmente una experiencia agotadora, devastadora, dolorosa, que le iba a provocar también esta muerte física. En estos tres ámbitos, en el ámbito espiritual, nosotros vamos a ver más adelante cómo él, por haberse hecho pecado, no por contener los pecados, sino por hacer hecho pecado, tiene que poner su fe en el Padre. En el ámbito emocional, ya habíamos visto que él ya antes había dicho que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y físicamente, pues aquí nos vamos a dar cuenta que era un hombre que iba a entrar a un proceso de quebrantamiento total hasta quedar hecho literalmente una sola carne viva. Pero aquí vamos a darnos cuenta también todo lo que la disciplina física le permitió a él aguantar,
Por eso nosotros tenemos claro de que nosotros tenemos que gobernar sobre nuestro cuerpo. Físicamente lo que Él hizo, estoy hablando exclusivamente del cuerpo, fue el aguantar como un atleta de alto rendimiento prácticamente, el cargar este peso, el haber sido golpeado a ese nivel. Esto nos permite ver la vida de disciplina física que tenía Cristo para haber aguantado todo lo que aguantó. Pero nuevamente yo quiero volver al tema del Salmo 22. Quisiera pedirle aquí al pastor Sergio, no sé si me pudieras ayudar, pastor, irnos al Salmo 22 para que veamos la confianza que tenemos en la Escritura de la exactitud profética de la Escritura. Por eso la Escritura nos deja ver muy claramente que nosotros podemos basarnos en la Biblia, en la Escritura, con una tranquilidad y una confianza total, porque se le llama la palabra profética más segura. Imagínense lo que escribió muchos años antes David, diciendo el Salmo 22:1, ahí va a estar apareciendo en la pantalla: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Vamos a continuar todo el 22. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo gusano soy, no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Estamos a punto de entrar a todo eso, de que fue profetizado muchísimos años atrás, y cómo vamos a ver este cumplimiento profético. Por eso muchas personas que dicen la Escritura es inexacta, es porque no conocen. Realmente la gente no sabe que la Escritura puede pasar por diferentes pruebas. La Escritura puede pasar por la prueba literaria. La prueba literaria tiene que ver con contradicciones, tiene que ver con errores de tipo editorial. La Escritura no tiene errores. Prácticamente la prueba literaria que se le hace a la Escritura sale más con un mayor grado de confianza que aún el Quijote, que fue escrito por una sola mente humana, hablando de esa manera, ¿verdad? Y luego después la Escritura pasa por la prueba arqueológica. Arqueológicamente la Escritura está sustentada. Se había hecho una crítica hace unos años, doctor Ugarte, respecto a una civilización que aparentemente no había indicios arqueológicos, pero hace unos años, no hace muchos años, se comprobó que esa civilización eran los hititas o eteos, que tenían una relación, era una civilización muy cercana territorialmente a los egipcios y muy parecida en muchas de sus estructuras. Por lo tal, la Escritura es confiable desde el punto de vista arqueológico. Pero lo que vamos a descubrir ahorita es algo extraordinario. La Escritura es confiable en su base profética como ningún otro libro existe sobre la tierra. Por eso estamos hablando aquí, hablábamos ayer en el discipulado de nuestro nivel de creencia que tiene que haber a la palabra, a los diseños y al Señor. Realmente si creemos algo tendremos que creer todo. Y imagínense la prueba profética para que en Jesucristo se cumplieran las primeras 17 profecías respecto a su persona. Estábamos hablando de 1 en trillones, la probabilidad numérica de que esto ocurriera, para que nos demos cuenta de la exactitud de la palabra en el ambiente o en el ámbito profético. Si me lleva otra vez, por favor, ahí a Salmo 22, para que fíjese lo que está a punto de ocurrir tantos años después, cumpliéndose ahora en Juan 19. Cuando me ven, se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Tanto leones como osos es símbolo de poderío militar.
Entonces está hablando ahí del ejército romano. Como agua he sido derramado. Imagínense el proceso de deshidratación en el que entró Jesucristo. Dice, dislocados están todos mis huesos. La posición en la que él estaba producía un problema en el área de los ligamentos. Jesucristo no sufrió fracturas porque estaba profetizado que ninguno de sus huesos sería roto, pero a nivel de ligamentos era un dolor insoportable, porque cuando alguien sabe que hay una dislocación, luxaciones, el dolor es increíble. Los que hemos sufrido eso, hasta que se vuelve a reposicionar el hueso en su lugar cuando se reduce la dislocación. Es correcto, ¿verdad, doctor? La dislocación o la luxación o subluxaciones. Esto es lo que él está viviendo en la posición que estaba físicamente. Continuamos, por favor. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Él estaba sufriendo inclusive un colapso al nivel de su corazón. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Y recuérdense que él pasó después por un problema tan fuerte de deshidratación que dice que era lo que él gritaba y pedía agua. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Fíjese la exactitud. Y perros porque está hablando también de los gentiles. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. ¿Y por qué podría hacer un conteo de sus huesos? Por la posición en la que él estaba. Él le permitía ver sus costillas, su cuerpo, ¿verdad? Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Y vamos a ver la declaración que hace en un momento donde dice, si recuerdan lo que dice respecto a su espíritu, en ti encomiendo, o en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa es la exactitud de la profecía, ¿eh? ¿Será Dios exacto? Extraordinario. Lo que sigue, mi hijo, por favor. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y aquí está hablando proféticamente de que él iba a tener ahora hermanos, ¿sí? Y que en medio de la congregación te alabaré, porque ahora cada vez que la iglesia alaba o adora, es Cristo alabando o adorando a través de la iglesia. Esto era profético. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre y no esconde de él su rostro. Y bueno, quiero que lo dejemos ahí, esta parte de esta descripción. ¿A qué edad habrá leído Jesucristo este salmo? No sabemos, pero muy probablemente lo ha haber leído muy jovencito. Y en cuanto él entendió, en el momento que a él se le revela su propósito, su asignación en la tierra, él sabía lo que se estaba enfrentando. Entonces, todo lo que le iba a venir enseguida, doctor, ya lo sabía. Adelante. Sí, una de las cosas más maravillosas de este salmo es que fue escrito 1000 años antes de la crucifixión y por David, indiscutiblemente en una visión profética, cuando la crucifixión ni siquiera aún se usaba como un castigo penal. Eso es muy importante, porque aquí se describe la crucifixión sin que estuviera en los códigos de castigo de los hebreos, ¿verdad? Ahora sí, volvemos a Juan 19. Viva el rey de los judíos, le gritaban mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús llevaba puesta la corona de espinas y el manto de color púrpura. Este color púrpura perdón, la corona realeza y el manto púrpura tenía que ver con sacerdocio también, ¿sí? Y con realeza también. Y nada más que también, irónicamente, lo usaban en ese tiempo para designar a la gente que estaba mal de la cabeza. Como que estuviera loco.
Ya el nivel de burla era enorme. Tan pronto como lo vieron, aquí tienen al hombre, les dijo Pilato, tan pronto como lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucifícalo. Fíjese qué interesante, ¿eh? ¿Quiénes gritaban? Los jefes de los sacerdotes y los guardias. O sea, otra vez volvemos a ese binomio del poder religioso con político. Gritaron en voz en cuello: crucifícalo, crucifícalo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Y sí existía una ley en el Antiguo Testamento donde esto era equivalente a la blasfemia. ¿Sí? Sí existía para ellos. Pero Jesús no estaba blasfemando. ¿Por qué? Porque esta era la verdad. O sea, en ningún momento, legalmente hablando, ante los ojos de Dios, no era una blasfemia porque Él estaba declarando la verdad. En el Antiguo Testamento hay versículos que decían que la blasfemia de hacerse igual a Dios tenía su castigo. Esto sí es escritural, pero en el caso de Cristo, por eso hablábamos en otras ocasiones, todas las señales que Él hizo realmente no le sirvieron de nada ante los judíos, porque ellos sí pudieron tener un elemento que ante su declaración de llamarse hijo de Dios, todos los elementos que hubo de los milagros, si alguno de ellos analizó proféticamente la vida de Jesús un poco, realmente ellos sí tenían algunos elementos, no digo que todos, para considerarlo como el Mesías. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Esta reacción se me hace extraordinaria. Fíjese bien. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. A ver, una pregunta. ¿Qué le estaría pasando ahí a Pilato? O sea, ¿por qué se atemorizó? ¿Qué le produjo este temor? ¿Por qué entra un análisis Pilato en este momento? ¿Qué es lo que le está pasando, Pastor Sergio? Bueno, por una parte la Escritura nos hace entrever o ver de que Jesús era alguien conocido para ellos y para la esposa, y de alguna manera, pues obviamente el ver que se estaba haciendo una injusticia, el ver que había una realidad en las cosas que él decía, el no haber encontrado elementos para hacerlo, pues obviamente su conciencia le estaba cobrando factura. Y pues yo creo que de ahí viene la famosa frase que él le dijo, ¿verdad? Al lavarse las manos. Pero es que hay otra, el versículo anterior nos dice por qué entraron en pánico. Ah, ok. Sí, y eso ahorita tiene un mensaje profético muy fuerte, ahorita se lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice: porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Entonces imagínense, con la fama que tenía, un hombre íntegro, un hombre que había hecho milagros, y de repente un hombre que no es religioso, le dicen: cuidado, no vayas a estar. Su conciencia le dice: ¿y si sí fuera Dios? ¿Y si sí fuera alguien que no tiene que ver nada con esta dimensión? Fíjese lo que él hace. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo al palacio y le preguntó a Jesús. ¿Qué le preguntó? ¿De dónde eres tú? Aquí le viene a este poder gubernamental que no está, ¿cómo le diré?, acondicionado a una mente religiosa. La trayectoria, lo que está diciendo, el testimonio de que realmente no era un ser igual que los demás. No lo podía interpretar. ¿Y usted cree que en un momento de tanta angustia y problema, el preguntarle de dónde eres tú fuera una pregunta nomás a la y se va? ¿Qué estaría preguntando, doctor? O sea, ¿qué le estaría pasando a este hombre, doctor? Bueno, indiscutiblemente la duda de que estaba metiéndose con una personalidad o un ser que probablemente él entendió que no era de esta tierra, que era divino. Así es. Aparte, no me acuerdo el versículo, pero la esposa le había prevenido de que tuviera cuidado de no mancharse las manos con sangre inocente. Un sueño precisamente sobre Jesús, estaba condenando a un inocente.
y la esposa de Pilato le había comentado esto a Pilato, así que otra razón de más para que él tuviera esas reticencias y esos temores. Ese Estaba pánico. preguntando el linaje, la procedencia. Les podía estar preguntando la procedencia, pero él también pudo haber dicho, este cuate es de otra dimensión. Acuérdense que los romanos también tenían deidades. O sea, para los romanos no tenían esta religión judía, ellos no estaban metidos en esta religiosidad. Pero yo por lo que veo aquí, le entró una duda de que, oye, ¿de dónde eres? O sea, no vaya a ser, es que la declaración anterior es muy poderosa. Si Cristo tenía un testimonio correcto, la esposa ya había tenido esta situación, y le dicen, oye, pues fíjate que el problema es que este se está haciendo hijo de Dios, y él sabe que no hay culpas, y hay una trayectoria. ¿Cómo se puede interpretar proféticamente esto? Habrá una interpretación profética para, ya no para la religión, sino para el mundo gubernamental, de que puedan tener ese nivel de temor que tuvo Pilato cuando las áreas gubernamentales, las áreas de negocios, las áreas que toman decisiones en las naciones puedan tener este tipo de temor. Es que yo sé que es una pregunta no muy fácil, pero los quiero. Bueno, últimamente pasó la incertidumbre con el cambio de gobierno con Estados Unidos. Entonces, una incertidumbre. Pero es todavía a nivel personas. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia empiece a manifestar la sobrenaturalidad de Dios? La gente está acostumbrada ahorita, por no existir la mentalidad de reino, lo hemos dicho mucho, que cómo ven a los hijos de Dios. Los ven realmente, sinceramente, por falta de efectividad, por falta de excelencia, y no estoy generalizando porque las personas de reino están llegando a otros niveles. Pero ¿qué va a pasar cuando sea algo normal ver a los hijos de Dios operando en la naturaleza divina, la cual tenemos? Podrá provocar un conflicto, emociones encontradas, dudas de quiénes son estas personas que están en la tierra. Más bien se lo voy a replantear y le voy a hacer la pregunta aquí a Juan. ¿Que esto no debería ser natural tarde o temprano, Juan? Pues es que si lo vemos no en relación a la expectativa religiosa de lo que una persona hija de Dios puede manifestar, no concuerda, pero si lo vemos desde el punto de vista de lo que nosotros estamos viendo, de la verdad presente, es lo que se debería de ser natural. Claro. Que cada uno de nosotros en el lugar en donde estamos desarrollándonos vean, no por palabrería de decir, ay, soy cristiano, Exactamente. soy un hijo de Dios, sino que sí digan, ah, caray, sí es hijo de Dios, pero no porque Él me dice, sino porque yo estoy viendo los resultados que está teniendo. Exactamente. Eso es lo que tarde o temprano se va a convertir en la palabra de nuestro testimonio. La palabra del testimonio de los hijos de Dios tendría que ser, doctor, el fluir en lo sobrenatural como algo natural. De hecho, para nosotros, con una mentalidad de reino y entendiendo nuestra posición y realidad espiritual, ni siquiera le deberíamos llamar sobrenaturalidad. Tendríamos que llamarle lo natural del reino. Por eso también Pablo dice que el reino no se debiera basar en pura palabrería, sino en manifestación de poder. Lo que pasa, antes de pasar el micrófono al doctor, porque esto es muy importante, lo que estamos analizando ahorita ¿en dónde está impactando? Vamos a hablar de etapas. Esta etapa de reforma, ¿en dónde se está trabajando? ¿Cuál es la materia prima con la que está trabajando esta etapa de reforma? Con las congregaciones. Vamos a llamarle a la iglesia. Es donde esta palabra está reformando, está provocando este cambio de mentalidad. Pero no va a ser así siempre. Este cambio de mentalidad lleva una finalidad y ahorita vamos a continuar con eso. Pero doctor, usted quería comentar algo. Bueno, aparte de la manifestación de lo sobrenatural, que definitivamente eso es un hecho incontrovertible que así va a ser. También desde ya hay personas que sienten
cuando se acercan a una persona cristiana, lo tratan algo diferente. Ellos pueden percibir y hasta preguntan, bueno, ¿qué tiene usted? ¿Por qué es así? ¿Por qué sentí eso? O sea, ya se están dando, o siempre se han dado esas manifestaciones también de experimentar la paz, el amor, el gozo de Dios a través de nosotros. Adelante, Sergio. Y pues yo creo que también no podemos dejar de pensar en el hecho de que si era el gobierno reinante, pues que obviamente también tenían información sobre Jesús. Claro. El hecho de que hubiera reunido a multitudes de 5,000 personas, que les haya predicado, que vieran el nivel de impacto que tenía en la sociedad, los milagros que había realizado, todo esto seguramente el gobierno tenía conocimiento de estas cosas. Entonces, yo creo que sí, al ver todas esas pruebas, esos testimonios y esas situaciones irrefutables, pues yo creo que también Pilato va a haber dicho, ¿y pues en qué me estoy metiendo, verdad? ¿Y a quién estoy haciéndole o a quién estamos a punto de hacerle daño, aún y cuando hay evidencia de todas las cosas que están sucediendo? Claro. Señora Leti. Bueno, yo pensaba en la forma en que la iglesia se va a manifestar, cada uno en su nivel, en su área de asignación, en el sistema del mundo, ¿verdad? Así es. Yo pensaba en el sentido de que no solamente una manifestación sobrenatural como se conoció en la iglesia del primer siglo, sino yo me estaba imaginando, por decir, una junta de médicos, en donde un médico tiene el discernimiento directamente de Dios para la solución de una situación X. Y así en cada lugar, por decir, en la política, ideas creativas, en todas las áreas del sistema del mundo, ideas creativas, soluciones a problemas de una manera sobrenatural. Claro, Leti. Por eso cuando la Escritura habla en las cartas apostólicas de que es la construcción de un edificio santo, la palabra santo también se traduce como terrible. Aquí lo que vemos en esta reacción de este hombre es temor. Prácticamente, si fuera mexicano, estaría diciéndole ahí a un amigo, oye, no sé en qué bronca me estoy metiendo. Es más, no sé con quién me estoy metiendo. Pero ¿qué es lo que está pasando en esta primera etapa? En esta primera etapa, o en esta etapa, no quiero llamarle primera, donde la reforma está penetrando en el cambio de mentalidad de los hijos de Dios, es que ahora entendemos que realmente la cosa no es con nosotros. O sea, el plan nos permite ser alguien que somos utilizados por Dios. ¿Sí? No tiene que ver, fíjese nada más los elementos del nuevo pacto aquí presentes. No es nuestra propia justicia, es la justicia de Cristo. No es en la naturaleza con la cual nacimos, nos cambiaron la naturaleza. No es la autoridad derivada de mis obras espirituales, es la autoridad que se me delegó por orden del Rey de Reyes de sentarme en lugares celestiales juntamente con Cristo. La capacidad de análisis o discernimiento, el deseo del Padre es que no sea a través de mi mente humana, sino de la mente de Cristo. Cuando nosotros analizamos todos los elementos que son las prestaciones de este pacto, realmente vamos a caer en una conclusión. Exclusivamente somos colaboradores, como dice la Escritura. ¿Quién es el que va a hacer todo esto? Es Cristo mismo. Por eso, cuando nosotros entendemos que todo el plan del Rey era reunir todas las cosas en Cristo, que en la primera creación las hizo por Él, a través de Él y para Él, la segunda creación es igual. Somos obra y producto de su muerte y resurrección, porque fuimos recreados en Cristo. Y todo lo que en esta creación se hizo, que es una nueva creación, que es la esposa, también ¿para quién es? Para Cristo, por Él y para Él. Pero es Él mismo. En otras palabras, nuestra participación aquí es una participación gloriosa, porque lo disfrutamos, pero no es más que la participación de un instrumento. Realmente nuestro protagonismo es donde está atorada todavía la iglesia, en que ha entendido mal el protagonismo que tenemos que tener. El protagonismo que nosotros debemos tener es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Precisamente por esto lo que decía usted, Leti,
Un médico debe estar en el lugar correcto. Pero ¿qué pasó si se equivocó de asignación? Nunca hubiera llegado a ese lugar. Todo está planeado en el reino. Alguien que llega a la medicina, alguien que llega a la política, es una planeación que no inició en la tierra. Es una planeación que inició en lo eterno. Nuestra participación es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto y fungir exclusivamente como colaboradores, administradores o una simple y sencillamente, Willy, haga de cuenta, un instrumento donde Cristo mismo se empieza a manifestar. Por eso, ¿quién dice que es la esperanza de gloria en las naciones? Cristo en nosotros. Realmente, por eso el mensaje es totalmente cristocéntrico. Ahora, ¿en qué etapa estamos? Renovando el entendimiento, como se llama este programa, pero que va a alcanzar a estas áreas, las va a alcanzar. Que va a llegar en el momento. Ahorita, me da pena decirlo, pero es una realidad. Ahorita a los cristianos evangélicos, en la mayoría de los lugares, los conocen por un cambio de ¿qué? De comportamiento. Y en algunos casos nada más de lenguaje. Tristemente ni siquiera de comportamiento. Ahorita decía Sergio algo muy interesante. A Cristo es seguro que en este sistema militar que tenían los romanos, lo tuvieron que haber investigado. ¿Lo puede acusar de algo, de alguna falta, Pilato a Cristo? ¿Qué fue lo que le dice? ¿No lo halló culpable? Entonces, había un respaldo en su testimonio. Era un hombre íntegro, lo respaldaba su comportamiento. O sea, realmente en esta fase es en donde más ha trabajado la iglesia. Y no está mal, yo quiero dejarlo muy claro. Un hijo de Dios no puede andar en borracheras, un hijo de Dios no debe andar teniendo vicios, un hijo de Dios tiene que ser, lo dice muy claramente, hombre de una sola mujer, íntegro. Una mujer tiene que ser una mujer sujeta a su esposo en el entendimiento de lo que esto es lo correcto. Tenemos que entender también que tenemos que ser sal, luz, personas que realmente pudieran decir, sí reconozco el cambio en su conducta, pero pudiéramos decir que esto es lo más que elemental. Es donde está, esa es la tristeza de que a lo mejor por ya más de casi 2000 años, el mensaje sin entendimiento de reino ha sido el mismo, conductual, y lo peor es ligarlo a la vida eterna, porque se liga la conducta a tu salvación o no salvación, cuando la Escritura nos deja ver muy claramente que la salvación no es debida a un cambio de conducta, sino que por causa de la salvación hay un cambio de conducta. Pero en el caso de Jesucristo, no solamente tenía una conducta correcta. Aquí lo que le entra un pánico a este hombre es que dentro de todo lo que se debe haber sabido, imagínate que le hayan dicho, oye, ahí anda un chavo de 30 años que alimentó 5,000 personas. Si ahorita los sistemas políticos tienen que dar para comprar votos, dan, ¿cómo se llama? Despensas, tamales, tamales también dando, pues no me ha tocado, doctor. Tortas, lonches, bueno, lonches decimos acá en México. Antes de pasar a los saludos, ¿se imaginan lo que para un analista político pensar que un muchacho con 12 personas le pudiera dar de comer a 20,000 personas? El impacto desde el punto de vista de la política, de los acarreados se le llama, ¿no? Significa un riesgo porque dice, ya no van a depender de mi gobierno. ¿Qué podrá hacer la iglesia hoy para acabar con el hambre? No nada más milagros, puede hacer un sistema de distribución de riquezas, correcto. ¿Podría temblar algunos gobiernos? Válgame Dios. Les entraría pánico de que se administraran también los recursos, que desapareciera el hambre extrema o la pobreza extrema de una nación. Imagínense saber que sanaba ciegos. La iglesia tiene poder para dar vista. ¿Pero qué tipo de vista? Del entendimiento. Por eso el poder político en todas las naciones y el religioso también basa su fuerza y su potencia en una cosa, en la ignorancia. Sin hablar de ningún partido político, no estamos atacando a ninguno, pero esa es la fortaleza de los sistemas de control. La iglesia tiene poder
para educar personas? Claro que sí. La iglesia tiene poder para alimentar, tiene poder. Lo que pasa en esta fase que estamos, apenas estamos entrenando a esa potencia que es la iglesia para que lo haga. La pregunta es ¿dónde? En el lugar correcto y en el tiempo correcto, que va a ser allá afuera. Porque desgraciadamente, fíjese nada más qué incongruencia, Willy. Sí, vamos a hacer una pausa aquí para hablar de la incongruencia. Bueno, Pastor Sergio. pues primero hacerles la invitación a que puedan compartir esta transmisión. Todas las personas que nos están siguiendo ahorita en vivo, si pueden darnos la oportunidad de que este mensaje llegue a otras personas, entonces les invitamos a que compartan esta publicación en este momento. Y por otro lado, pues queremos saludar a algunas personas o lugares desde donde nos están viendo, a las personas de Chihuahua, de Yautepec, Morelos, de Uvalde, Texas, de Querétaro, Panamá, Italia, de Canadá. Se reportan también de Chubut, no sé si así se pronuncie, Patagonia, Argentina, y de Queens, Nueva York, entre otros lugares. Y pues bueno, sumamente interesante esto, pues lo que está comentando, y definitivamente yo sí creo que el gobierno romano lo tenía incluso hasta vigilado probablemente a Jesús, precisamente para evitar que pudiera haber una revuelta o algo, porque en ese tiempo habían movimientos que pudieran presentarse como revueltas. Y pues todos estos acontecimientos que usted habla, ¿no? De la alimentación de tantas personas, el hecho de que, por ejemplo, sepan que a un soldado le habían cortado una oreja y él lo sanó. O sea, todos estos elementos yo creo que tuvieron que haber llegado a las voces de los gobernantes. Y lo que pasa es que sí, al momento de Pilatos decir que no tenía que condenarlo, fue porque Jesús siempre fue respetuoso de las leyes civiles también. Claro. Y incluso lo trataron de ponerle cuatros, tanto religiosos como civiles, para que él pudiera equivocarse y acusarlo con las autoridades pertinentes. Sin embargo, él siempre respetó todas las autoridades que había. Claro, es que imagínese ya en una mentalidad de reino, imagínese los escenarios de los milagros de ese tiempo, pero trasládelos a escenarios sociales. La alimentación de los 5,000, la alimentación de las naciones, las resurrecciones, la resurrección de un pueblo, de una nación, dar vista a los ciegos, que la gente salga de la oscuridad y de la ignorancia. ¿Cómo? Levantar al caído, la restauración de aquellas personas que están en drogas, alcohol, en las depresiones. Imagínese un ejército de psicólogos cristianos con mentalidad de reino en las naciones. ¿Se imagina toda esa gente que llega con una enfermedad del alma, que salga como una nueva creación de esos lugares? Imagínese los presidentes, senadores, diputados que se basen en puros principios del reino. Imagínese la medicina cuando digan un médico ahí, Leti, como estaba diciendo usted, en una sala de operaciones, que digan los médicos: señores, dejamos a un lado los conocimientos de la universidad, esta persona necesitamos imponerle las manos para que sane y resucite. Déjeme hacerle una pregunta: ¿qué se estaría manifestando en la tierra? Más o menos el reino de Dios. Pero mientras estemos pensando que el reino es un evento futuro, estamos perdidos. El reino es una realidad presente. El problema es que la gente no lo está llevando a cabo por una incongruencia que apenas iba a platicarles, ¿verdad? Cuando hay una mentalidad religiosa basada en los modelos del antiguo pacto, la unción operaba solamente en ciertas personas, y lo tenemos muy claro. Los ungidos eran los reyes, los sacerdotes, los profetas, y en algunas ocasiones las unciones fueron sobre los jueces. Mientras esa mentalidad antiguo testamentaria opere en una iglesia de nuevo pacto, otra vez, ¿sí? Mientras esa mentalidad, y quiero ser muy claro, esa mentalidad antiguo pacto esté en la iglesia que opera en el nuevo pacto, ¿sí queda claro lo que estoy diciendo? La iglesia opera en el nuevo pacto, es el pacto en el que opera, pero puede tener una mentalidad antiguo pacto, genera una contradicción terrible en el mensaje y en la predicación. Porque el mensaje y la predicación depende de el ungido.
como si solamente el predicador fuera ungido. Estaría volviendo ¿a qué? Al modelo, pero con un problemón, porque ni seríamos sacerdotes bajo el orden arónico, o sea, seríamos unos, ¿cómo le dice? Con los que hacen una cosa que no son, unos impostores, porque la unción del Antiguo Testamento tendría que ser, para ser sacerdotal, del orden ¿de quién? De Aarón, de la tribu de Leví. Si fuera por decir, es que el predicador es profeta, pero ¿de qué profeta estaríamos hablando? ¿Con qué los ungían a esos profetas? Con el aceite de la unción, que nada más había un tipo que era específico, los componentes. Entonces, ¿con qué aceite se ungiría ahorita si ni existe con esos componentes? Entonces serían profetas también, ¿qué? Apócrifos. Pero ¿cuál es el modelo del nuevo pacto? Todos, absolutamente los que están en Cristo, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Fuimos según el orden, bueno, y aparte el sacerdocio en el que opera todo creyente en Cristo es sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, ya cambió y todos somos reyes. ¿Por qué esta contradicción trae retraso, Willy? Mónica, porque entonces la iglesia se centra en esta mentalidad antiguo testamentaria o antiguo pacto, en que las victorias de la congregación es lo que logre hacer un pastor. Entonces, si el pastor es exitoso, si el pastor tiene visión hacia los pobres, si el pastor tiene una visión gubernamental, si el pastor tiene, o sea, el pastor tiene que convertirse en ¿qué? Bajo esa visión, en todólogo o casi en un Dios. Por eso ese sistema exige una lealtad o una obediencia casi ciega, porque hace casi a los pastores o a los líderes casi semidioses. Cuando la operación del nuevo pacto es que el pastor tiene que estar listo con una mentalidad para recibir a los que van a resolver problemas sociales, que son tan sacerdotes como el pastor, pero que va a requerir de la unción que opera en el pastor o en un apóstol para aclarar la visión, estrategias y para pasar siempre por el filtro del diseño. Pero ¿qué va a pasar, doctor? Cuando otro ministro competente del nuevo pacto en la medicina, Dios lo llame a solucionar problemas en la sociedad a nivel de la medicina, no depende de la unción del pastor para que active esa unción en la medicina, porque esa unción se la puso Dios. ¿Sí me explico? Porque es una enorme contradicción. Por eso muchas iglesias que basan todavía su éxito en lo que puedan hacer sus pastores, pues los pastores utilizan esto para hacerse como los dueños de las personas. No quiero decir nombres ni mucho menos, porque no lo debemos hacer, pero a cuánta gente se le genera su identidad basada en la congregación que van, no en Cristo. Imagínense que a la gente se le dice todavía que si ellos se salen de las congregaciones pierden la bendición. En unos la salvación y en otros, que no exageran tanto, doctor, se dice, si usted se va de esta congregación, pierde la bendición, ya no va a poder servir al Señor. ¿Se imagina la aberración que estamos hablando para tener una dependencia de una congregación y de un hombre, aunque esté ungido? Que hay que honrarlo, respetarlo, ¿verdad? Lo que hablábamos ayer. Pero esta contradicción es lo que no le ha permitido a la gente saberse ungida para que haga lo mismo que Jesús estaba provocando en Pilato. Jesús estaba provocándole temor porque tenía todos los elementos, le acreditaban todos los elementos de que él era el ungido. Entonces, la tarea apostólica del siglo XXI es preparar a los ungidos, capacitar a los ungidos y generarle a los ungidos esta mentalidad para que no tardemos tanto tiempo, cosa que ya está ocurriendo en muchos lugares, donde esta gloria que era templocéntrica ahora sea iglescéntrica. No sé si notemos la diferencia. Templocéntrica era porque la gloria tenía que estar dentro del templo, las cuatro paredes de un templo. Este era el orgullo de los judíos.
Pero si la iglesia ahora tiene una mentalidad iglescéntrica, es en el sentido de que no se está dependiendo de lo que pasa en el mundo, sino de lo que la iglesia pueda manifestar. ¿Por causa de qué? Porque esta iglesia, ¿a quién contiene? Al Cristo, al ungido. Tiene autoridad, tiene potencia, tiene sabiduría, tiene clara su asignación. Entonces tendríamos que dejar de tener una mente futurista, a ver qué pasa o no pasa en Israel, ¿sí? A ver qué hace o qué no hace el mundo. Esto tiene que cambiar, porque Dios ahora la misión, ¿a quién se la encargó? A la iglesia. Pero ¿a qué nivel se le encargó? ¿Hasta dónde está comprometido Cristo con la iglesia? A ver, Leti, por favor. Perdón, bueno, no voy a contestar su No va a pregunta. contestar mi pregunta. quiero Leti, hacer- por favor, hombre. Primero quiero hacer Un poquito más cerca, comentario mija. acerca de lo que usted nos acaba ahorita recientemente de explicar acerca de la mentalidad religiosa. Yo siento, Más cerquita. usted corríjame, por Ahí está favor mejor. corríjanme, pero yo tengo una percepción Sí, de que aún con la mentalidad de reino, aún con el conocimiento de la verdad presente, del nuevo pacto, aún con eso yo he percibido que todavía hay gente que no ha entendido que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo incluye las 3 áreas del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Y siento que el área del alma es en donde estamos batallando en este sentido, apóstol. Mucha gente siempre está razonando de que está en un proceso. Yo tengo que, y no digo que esto no sea verdad lo que voy a decir, así es, ¿verdad? Tengo que congregarme, tengo que leer las escrituras, tengo que conocer más la palabra, etcétera. Esto tiene que ser así definitivamente, porque es la manera en que nosotros vamos a renovar el entendimiento. Sin embargo, yo siento cierto estancamiento en que la gente, cierto conformismo claro. para poder manifestar, en tomar que el área de la mente también lo incluía o lo incluye el acto legal de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita que veíamos el Salmo 22, hablaba del corazón, y en la Biblia nosotros encontramos que muchas veces cuando se habla de corazón se está hablando también de la mente. Claro, Los lo incluye. pensamientos del corazón. Está incluido, Entonces, Leti. cuando la iglesia está esperando hasta que la mente sea renovada, hasta que, no sé, como algo lejano, como algo que se va a tardar, yo ahorita no, yo siento que tenemos que tomar por la fe que en el acto legal de nuestro Señor Jesucristo estaba incluida la mente. Por lo tanto, ahorita ya, en este momento, yo puedo actuar con la mente de Cristo. Claro que sí. ¿Verdad? No hasta esperar, no sé cuándo, estoy en un proceso, a ver qué pasa. Como que sí siento que hay cierto descuido en eso, ¿verdad? En que la mente también está incluida en la obra redentora. Claro. Sin embargo, en el área del alma hay un proceso de desplazamiento, pero lo que usted dice es extraordinario. Porque parte de la problemática de las mentalidades, vamos a hablar mentalidades que no se han renovado, es una mentalidad futurista, que no ha entendido que cuando se dice consumado es el plan de lo que le tocaba hacer Cristo para ahora. Voy a contestarme la pregunta que hice, porque va directamente proporcional a su pregunta. ¿Hasta dónde está comprometido Cristo con la iglesia? Hasta el fin. Y hasta dónde o qué más elementos tenemos de este compromiso de Cristo en la iglesia. ¿Cómo podemos ver que está comprometido? Es hasta el fin. Pero fíjese, ¿hasta dónde? Hasta haberse hecho uno con la iglesia. Se podrá, o sea, ¿qué más nivel de compromiso puede haber? Alguien puede decir, yo estoy muy comprometido con Willy, ¿verdad? Y ahorita salen unos viejos y le quieren pegar y yo me hago loco, ¿verdad? Willy, fíjate que me habla mi mamá o me habla mi señora. Qué poco nivel de compromiso. Pero ¿qué pasaría si llegaran esas personas y yo dijera, momento, Willy, y nos hiciéramos uno? ¿Se imagina el nivel de compromiso que habría? En otras palabras, yo le diría, al hacernos uno, tus enemigos, ¿qué son? Mis enemigos.
las problemáticas que vas a resolver, yo las voy a resolver junto contigo. Esta realidad, que ya no es futurista, es una realidad presente, es lo que la iglesia tiene que acelerar, este conocimiento, este entendimiento, porque nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Ahora, a nivel de identidad, la identidad de un hijo de Dios no se debe fundamentar en una identidad con Cristo o una identidad cristiana. Yo sé que esto suena de una manera que dice, ya se volvió loco el apóstol, ¿verdad? Si mi identidad cristiana la voy a fundamentar en los diferentes credos de las diferentes iglesias cristianas, voy a tener un chile con queso. Unos interpretan de una manera una cosa, otros interpretan de otra manera otra cosa. O si yo digo mi identidad es porque estoy con Cristo, también es una identidad errónea. ¿Cómo debe ser la identidad de un hijo de Dios? Su identidad en Cristo. ¿Cuál es la diferencia de una identidad de alguien con Cristo y una identidad de alguien en Cristo? ¿Cuál es esa diferencia? Esto es clave para lo que usted está diciendo, Leti. Que en Cristo, su identidad en Cristo es que usted dejó de ser sola, pero no en el grado de compañía, sino de naturaleza. Dejó de ser solamente Leti. Ahora fíjese bien, si mi identidad es en Cristo, es que yo estoy en Él. Quiero que lo entendamos muy bien porque esto es básico, ¿sí, Willy? ¿Qué es más grande, usted como una célula de Cristo o Cristo mismo? Cristo mismo. Cristo es más grande que la individualidad nuestra. Entonces nosotros deberíamos apropiarnos de todo lo que es Cristo como algo que va a ocurrir o como algo que ya ocurrió. Que ya ocurrió. Por eso esa mentalidad futurista que hemos hablado los últimos domingos, de la escatología futurista en su totalidad, le ha hecho mucho daño a la iglesia. Muchísimo daño a la iglesia, porque allá cuando vaya a pasar esto, cuando vaya a ocurrir, espéreme un momento, mi identidad en Cristo es que si yo llegué con traumas, yo Rafael Ugarte, en cuanto estoy en Cristo, esos traumas que tienen que pasar, y no nada más crucificados. Cristo nunca tuvo ese problema. A ver, yo llegué con una identidad de una persona de muy baja autoestima, pero ese llegó Rafael Ugarte, que le hicieron bullying, que lo rechazaron, lo que usted quiera. Pero en cuanto yo estoy en Cristo, el bullying me lo hicieron a mí, el rechazo me lo hicieron a mí. Cristo es el eterno. ¿Tendrá traumas Cristo? ¿Tendrá baja autoestima? Si mi identidad yo la sustento en que al estar en Él, yo soy exactamente como ¿quién? Como Él. Lo que Él tiene, yo lo tengo. Lo que Él es, yo soy. Nunca lo produje yo, pero al estar en Él, imagínense las capacidades. ¿A cuánto podrá volar una mosca? No tengo idea, pero a lo mejor una mosca, no sé, pueda volar a 10 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa si una mosca se sube a un jet? La mosca viaja a la velocidad del jet, no viaja a su velocidad. O si una mosca pudiera decirle a otra mosca: mosca, ahí vengo, voy a la Ciudad de México. ¿Y en qué vas? Volando. ¿Y sabe qué le diría a la otra mosca? Ahí ya vas a llegar. ¿Sabes cuándo vas a llegar a México? Le diría a la mosca: pues en 10 días. Ella le va a decir: no, es que déjame decirte algo, no voy en mi fuerza, no voy en mis habilidades de volar ni en mi capacidad. Resulta que voy en un jet. Dejo de volar a mi velocidad para ahora volar a la velocidad del jet. Cuando una persona está en Cristo, ¿qué intercambio hubo? De naturaleza. Hay un intercambio de vida. Usted le dio su vida a Él y Él le dio su vida a usted. ¿Quién salió ganando? Nosotros, si lo entendemos, si empezamos a creerlo, porque ni siquiera es un asunto de fe. ¿Por qué no es un asunto de fe? Porque Cristo no le va a dar, tengo fe de que Cristo me va a dar su naturaleza. No, porque ya me la dio.
Simple y sencillamente ahora le hago caso a esa naturaleza. Simple y sencillamente la ley de vida que opera en mí tiene impulsos propios, y cuando yo me acuerdo que me hicieron bullying, déjeme decirle algo. Ahora en el entendimiento, ¿qué me debe producir? Nada más risa, Juanito. Absolutamente nada más risa. Que a mí me lastimaron tanto, que me rechazaron tanto, ¿qué me debe producir? Nada, porque eso se lo hicieron a Rafael Ugarte. Pero si Rafael Ugarte está en Cristo, ¿el bullying qué le puede hacer? Yo siento que hay que entender que para poder tener esa nueva vida en resurrección, primero hay que saberse muerto. Mientras no se nos revele que hemos sido muertos, Así es. crucificados con nuestro Señor Jesucristo en las 3 áreas, no podemos manifestar una nueva vida. Bueno, nada más que aquí hay un paréntesis, Leti. La muerte física no se ha dado. Sí, hay que entender. La muerte del alma es un proceso donde voy renunciando y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aún todo lo que no me dé fe, todo, absolutamente todo lo que no se alinee al propósito eterno, lo que no se alinee al diseño, a la palabra, yo lo tengo que hacer morir. Pero ¿cómo dice que se hace morir lo terrenal? Ojo, esto es clave, ¿eh? Haced morir lo terrenal ¿por medio de qué? Por el Espíritu. En otras palabras, en la vida del Espíritu está toda la capacidad para hacer morir todo lo que en el alma tiene que morir. Pero mientras la gente no entienda que tiene que ser un proceso de muerte, por eso es que se da esta dualidad. Mientras yo quiera decir, ok, vamos a decir que Willy diga, no, pero es que en el ambiente que yo me muevo, en el ambiente que yo quiero progresar, tengo que tener una mente dual, una mente de reino y una mente mundana. Espéreme tantito, ¿va a progresar? No, porque la mente mundana, ¿a dónde tiene que ser llevada? ¿Qué dijo usted? A la cruz, a la muerte. Lo que va a pasar es que cuando alguien tiene esa mente dual que hablábamos el otro día, de cuánta gente ya está en Cristo y todavía anda practicando mentalmente, ¿sí? Sabiduría humana, terrenal, diabólica. Imagínense, hijos de Dios que todavía andan en el esoterismo y en cuanta nueva era, humanismo. ¿Se imagina la dualidad que hay en la mente? O inclusive con una actitud de víctima. Si un hijo de Dios tiene actitud de víctima, es una mentalidad dual. Estas mentalidades, ¿cómo dice Santiago que son estos? ¿Cómo le llama? Los inconstantes. Como las olas del mar que van, Son como las olas del mar. ¿Qué dice, mijo? que van y vienen. Van y vienen, pero dice otra cosa muy fuerte. No esperen recibir nada de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Teniendo todo, teniendo estos derechos legales, estas mentalidades duales no dan para más. Por eso el reino será celoso, celosísimo. Por eso Jesús decía, o están conmigo, o cuál era la otra, no, o están, no, o están contra mí. Ese es el punto, Leti. Si la iglesia logra transicionar mentalmente, claro que va a haber la muerte de todo lo que tiene que ver con aquello que atañe a la antigua naturaleza, que está en la intelecto, emociones y la voluntad. Ahora sí se va a poder sujetar al espíritu, las intenciones y el cuerpo en su momento. Cuando deje de estar aquí, nos libraremos del cuerpo. O sea, fíjese la mentalidad ahora del reino. En vez de ver la muerte como algo trágico, la realidad es que dice que nos vamos a liberar de este cuerpo de la humillación nuestra. Es que es otro concepto totalmente el del reino. Doctor. Bueno, mi opinión es que la transformación de la mente no es automática. No. Si no, Pablo no hubiera escrito en Romanos 12, 1, 2, que no nos conformáramos a este siglo, sino que fuéramos siendo renovados con el conocimiento de la palabra, renovados el entendimiento para conocer la buena voluntad. Así es. Entonces esto quiere decir que definitivamente no es se ha hecho, me renuevo la mente
Inmediatamente, no. Yo quiero dar mi muy particular punto de opinión. A mí me gusta mucho leer, no solo la palabra, sino autores que han entendido el nuevo pacto, que conocen la verdad presente a fondo, y en algunas cosas tengo que admitir que me ha ayudado a seguir renovando mi mente. Claro que sí. Lo que pasa es que la renovación del entendimiento, una vez que algo ha sido renovado o entendido, ya no hay para atrás. Esa es una, ¿verdad? Y se va por etapas, pero para poder renovar el entendimiento tenemos que entender que la obra fue consumada. Esa es la clave, en el espíritu, pero para que gobierne el alma. Esta obra consumada de Cristo nos da la capacidad por el espíritu a transformar mentalidades, transformar sentimientos, paradigmas. Por eso hay una clave muy fuerte en esto. No dice siendo renovados mediante la adquisición de conocimiento. No dice eso. Dice siendo transformados mediante la renovación del ¿qué? En otras palabras, lo que él hace es que cambia la óptica de todo. Por eso se llama así el programa de los jueves, la óptica del reino. ¿Cómo se ve una problemática en este terreno humano, en este ámbito humano, bajo la óptica religiosa? Pues lo veo así. Bajo la óptica mundana lo veo así. Pero ¿qué tal si le dice, quítate esos lentes y ponte la óptica del reino? A esa óptica le llamamos la renovación del entendimiento. Es por revelación, para que este entendimiento, ¿a qué nos lleva? Fíjense lo poderoso de esto. Nos lleva a pensar y a concluir exactamente como Dios piensa y como Dios concluye cualquier situación. Y claro, en otras palabras, la mente de Cristo. Por eso mucha gente, una vez sí le paso a Sergio, mucha gente dice, es que entre más Biblia tengas, ¿verdad? Más piensas como Cristo. No necesariamente. ¿Usted cree que no hay ateos que sepan más Biblia que nosotros? Sí, pero no tienen renovado el entendimiento. No hay revelación. Imagínense, no hay vida espiritual siquiera. ¿Cómo hacen morir lo terrenal por el espíritu si el espíritu cómo está en ellos? Muerto. Lo que pasa es que esto es un asunto de enamoramientos. Hay quien está enamorado a lo primero que aprendió de sus primeros pastores, que no tenían revelación, le enseñaron el logos. ¿Y el logos es importante? Importantísimo, si toda la palabra es inspirada por Dios. Pero una cosa es saber mucho logos con un entendimiento incorrecto, y otra cosa es que el logos pase por el filtro correcto llamado el entendimiento. Y créame una cosa, se nos está yendo el tiempo, pero esto va a impactar a las naciones, y esto va a impactar a todas las áreas. Es que imagínense nada más que a lo que va a llegar la iglesia es que va a ser Cristo mismo, el resucitado, operando a través de un cuerpo físico, que es la iglesia. Pastor Sergio. Sí, pues comentar en referencia a esto, apóstol, que sabemos que siempre hay una lucha constante en nuestra mente. Es un campo de batalla en donde hay cosas que han sido reveladas ya, pero que muchas veces nosotros mismos le damos más cabida a nuestro razonamiento o incluso a nuestros sentimientos, en vez de actuar en base a diseños o lo que Dios ha establecido. Entonces, en ese sentido, sabemos también que es muy difícil el poder renovar nuestro entendimiento si no estamos siendo expuestos a la palabra, si no estamos siendo expuestos a un entrenamiento de parte de Dios por medio de las personas que Dios ha puesto para prepararnos. Entonces, es muy notorio que cuando cualquier persona empieza a tener un alejamiento de lo que es el entrenamiento espiritual, la mente empieza a hacer estragos en las personas. Por otro lado, yo sé que y entiendo perfectamente lo que dice el apóstol y obviamente referido a lo que decía Pablo o dijo Pablo en Romanos 12, 1 y 2, que es un proceso de transformación en nuestra mente y en nuestro entendimiento, pero sí deberíamos de tener ya esa conciencia y la revelación
de que tenemos que sujetarlo a Cristo y que tenemos que sujetar nuestros pensamientos a lo que ya conocemos y ya sabemos de la nueva naturaleza. Porque en muchas ocasiones la decisión la tomamos nosotros o optamos por decidir de una manera incorrecta. Y voy al caso, por ejemplo, ahorita que comentaba de que ya no debemos de sentirnos por el bullying, todas estas cosas. Cuando nosotros practicamos la autolástima o de alguna manera estamos sintiéndonos por situaciones externas, las repercusiones de esto son tremendas, porque en ocasiones nos pueden llegar a hacer incluso alejarnos de nuestro propósito. Claro. Nos pueden hacer alejarnos de estarnos o seguir preparándonos dentro de la palabra. Y por otra parte nos vuelve inoperantes, porque como estamos siendo atacados de alguna manera en la cuestión de seguridad de nosotros mismos empezamos a dejar de hacer ciertas cosas en vez de basarnos en la seguridad nuestra y basarnos en la seguridad de Cristo, sabiendo que en Cristo ya lo tenemos todo y somos todos en Él. Entonces sí, qué importante este punto que tocaba Leti y que se ha extendido ahorita en este momento, de esa gran importancia de saber decirle no a nuestras voces internas en algunas ocasiones, de renunciar a pensamientos que no nos traen nada bueno. Y esto creo yo que en muchas ocasiones es muy notorio poder ver que cuando estamos haciendo o teniendo conclusiones equivocadas, generalmente lo que producen esas conclusiones son amargura, son odio, es enojo, son muchas situaciones Seguridad. que no son frutos del Espíritu ni frutos que provienen de Dios. Entonces, qué importante el poder renunciar a esas situaciones, tomar el control de nuestras emociones y de nuestra alma. Y bueno, como aunque a lo mejor se refería a otra cosa, pero cuando el salmista decía, bendice alma mía, o sea, él le estaba ordenando a su alma que realizara ciertas cosas. Entonces va a haber muchas ocasiones en que nosotros mismos le vamos a tener que ordenar a nuestra alma que se sujete a lo que son los diseños de Dios, los principios de Dios, lo que ahora es nuestra nueva naturaleza, para poder renunciar a las cosas que nos están atacando y desviando. Es que realmente todas las cartas apostólicas atacan a, fíjese bien qué interesante eso, después vamos a continuar porque se acabó. Todas las cartas apostólicas atacan a diferentes mentalidades, no personas, mentalidades. ¿Cuántas mentalidades habrá? O sea, y vemos claramente a qué mentalidades atacaba Pablo: judaizantes, judiocentradas, humanistas, paganas, politeístas. ¿Cómo dijo? Sí, las culturas, culturas familiares. O sea, ¿cuántas mentalidades hay diferentes a la mentalidad del reino? Claro, las podríamos resumir en una sola, una mentalidad terrenal. Pero si hiciéramos un análisis muy frío, ¿cuántas mentalidades son atacadas en las cartas apostólicas? Se manifiestan diferentes. Si nada más en algunas, como la iglesia Colosas, en esa iglesia se están atacando dos mentalidades: la mentalidad griega y la mentalidad judaizante, en una sola carta, en un solo mensaje. La cuestión es esta: ¿cuántas mentalidades tendremos todavía nosotros? Humanamente hablando. Pero bueno, para eso estamos enseñando y para eso está el Señor utilizándonos, no somos nosotros, ¿sí? Yo nada más rápidamente, porque no hubo oportunidad casi de dar nombres, ¿verdad? Estábamos yéndonos por ciudades, pero pues hay personas tan queridas: Natalia Aguirre de Italia, Elvira Molina, Ángel Pitti de allá de Panamá, Dacia González que está en Canadá, Magdalena Cacique en el centro de la República, Carlos Molina de Trelew, Decia González nuevamente, Carlos Molina de Chubut, Argentina, Ana Yaneli de Queens, Nueva York, Pati Olivares de Monterrey, Adrián Galindo del DF, Fernanda Romero de Chihuahua, Eira de Delicias, Juan Carlos Escudero, vemos aquí a Ana Yaneli, Sonali Parra, Diamond James de Estados Unidos, se me hace que está ahí, Javier Vidaña, Imelda Chávez de Chihuahua, un abrazo para Imelda y su esposo, Diamond James de Monterrey, Alicia Flores del Paso, Levita Lamantes de Chihuahua, Aviva Laguna, bueno pues laguneros, Pascuala Severino de República Dominicana, Erika Delgado, Chihuahua, Eli López, Antonio Mendoza, Delicias,
Y ay, caray, pues Flor Leija, Cris Ortiz de Delicias, Sigifredo de allá de Houston, Rodolfo Bermúdez de Delicias, Estecio Ugarte de Delicias, Lupita Rivera de Delicias, Rosy González de aquí de Chihuahua, a Flor Leija le enviamos un abrazo, a Rosy Martínez de Ugarte, ahí voy esposa, no me presiones, ahorita llevo el mandado, ella es mi esposa, Luli Segoviano, Arturo Magaña, Luis Carlos Carnero, Valerie Tamés, Grisel Maldonado, Selene González, Alberto Romero, aquí está Omar, Grisel Maldonado, Giorgio Ochoa, que suena como italiano, pero está en Chihuahua, ¿verdad? Juan Carlos García, Marta Rebeca Maldonado, Andy Karim, a todos ustedes un fuerte abrazo. Nos quedamos, pues avanzamos muy poquito del tema, pero hubo mucho participación y entendimiento de lo que estaba pasando en ese momento de la crucifixión. Les enviamos un fuerte abrazo, familia. Recuerden una cosa, es un hecho, estamos bendecidos en Cristo. Nos despedimos de ustedes en esta palabra, en este programa que se llama Renovando el Entendimiento.